Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. El último Consejo de Ministros del curso cierra con 3 medidas que salen adelante. Se ha aprobado la creación de la sociedad participada por Renfe al 50,1% y por la Generalitat al 49,9%. El ministro de Transporte, Óscar Puente, habla de equilibrio y asegura que la mayoría del capital sigue siendo de Renfe. Además, ha hecho énfasis en el tipo de gobernanza de la sociedad. El Consejo de Administración va a contar con 5 consejeros nombrados directamente por la Generalitat y 4 nombrados propuestos por el Estado. Entre esos 5 miembros estará el presidente de esta sociedad. También se ha aprobado una distribución de 500 millones de euros fundamentalmente dirigida a actuaciones de eficiencia energética y rehabilitación, según ha avanzado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. 300 millones de euros destinados a este tipo de actuaciones vinculados al sector industrial, fundamentalmente con una mirada muy clara sobre nuestras pymes, y una segunda distribución, en este caso de 200 millones de euros para la rehabilitación de edificios y también la mejora de eficiencia energética en el sector terciario. Y luz verde a la ampliación a 17 semanas del permiso por nacimiento y la retribución de 2 semanas por cuidado de menor. Escuchamos a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. A los empleados y empleadas públicas, a todos. Se aplica a todos los asalariados y asalariadas. Vamos a hacer pedagogía. Y en tercer lugar, que sé que alguno y alguna de ustedes es autónomo, se aplica a todas las personas trabajadoras autónomas en nuestro país. Y cambiamos de asunto. El PP no da ninguna credibilidad a que el Gobierno vaya a cerrar los presupuestos generales de 2026 antes del final de este año. Así lo ha dicho la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz. Sobre todo, teniendo en cuenta que ni han aprobado el orden de inicio de elaboración, tampoco han aprobado los objetivos de estabilidad y tampoco han reunido a la Comisión de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas para empezar a elaborar estos presupuestos. Por lo tanto, no hay ningún indicio de que Sánchez vaya a cumplir esa falsa verdad de que este año sí que va a haber presupuestos. Y miramos ya a los mercados. El acuerdo comercial y la reunión de la Reserva Federal de hoy, que previsiblemente mantendrá los tipos fijos, se hacen notar en las bolsas con alzas generalizadas. En el IBEX 35, que ahora mismo alcanza los 14.343 puntos, vemos una apuesta por los bancos que encabezan la jornada. Unicaja, tras la presentación de sus resultados empresariales, sube un 8,50%. Y va seguida de otros bancos. El Banco Santander sube un 2,34%, CaixaBank sube un 2,08% y el Banco Sabadell sube también un 2,08%. En cuanto al resto de índices europeos, el Eurostoxx sube un 1,10% y alcanza los 5.396 puntos. El DAX 40 sube un 1,15% y llega a los 24.245 puntos. Y en París el CAC 40 sube un 1,24% y alcanza los 7.898 puntos. En cuanto a los futuros estadounidenses, el S&P sube un 0,24% y llega a los 6.438 puntos y el Nasdaq sube un 0,48% y alcanza los 23.603 puntos. A esta hora el euro baja un 0,50% frente al dólar. Otras noticias. Hoy el Instituto Nacional de Estadística ha adelantado que el PIB ha crecido un 0,7% en el segundo trimestre de 2025 respecto al anterior. Pilar Alegría. Unos datos, además, que nos dicen que la economía española no solo mantiene el pulso, sino que además acelera de una manera importante ese crecimiento con respecto incluso al primer trimestre, donde crecimos en ese 0,6% y en este segundo trimestre estamos ya en ese 0,7%. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha declarado en la COPE que estos datos también se reflejan en la economía micro. Está subiendo la remuneración real de los asalariados, es decir, los hogares siguen recuperando poco a poco poder adquisitivo, mejora la productividad por hora, es decir, somos capaces de aumentar el empleo a la vez que mejora esta productividad. Además, cuando miramos las fuentes de crecimiento, también buenas noticias. ¿Por qué estamos creciendo? Porque crece el consumo privado y porque crece la inversión, que ha sido hasta ahora el elemento más rezagado en esta recuperación. La inversión tanto en construcción, que es un elemento fundamental
fundamental para afrontar el reto de la vivienda, como en bienes de equipo, es decir, la inversión productiva. Y en el ámbito internacional, Washington y Pekín comienzan la segunda jornada de negociaciones arancelarias en Estocolmo, en Suecia. Encuentros que se producen después del acuerdo alcanzado sobre las exportaciones de tierras raras de China a Estados Unidos hace unas semanas. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. A continuación les ofrecemos la redifusión del siguiente programa. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Toca hablar de nuevo de aranceles, de guerra arancelaria, pero lo vamos a hacer no desde el punto de vista de la geoeconomía, de las cifras, de cuestiones relacionadas con balanzas comerciales, sino de la herramienta económica que va mucho más allá. No es solamente eso, que pudiera parecerlo, sino que es un elemento que está tensando la cuerda de las relaciones geopolíticas de la primera potencia del mundo, tanto que hasta sus propios aliados pueden llegar a romperla. Una política arancelaria como la que está sobre la mesa, que no distingue entre aliados y rivales, que responde a una lógica puramente transaccional, donde cada país es valorado no por sus valores compartidos, por su historia común o por lo conveniente de tener de tu lado a esa nación, sino por su saldo comercial, única y exclusivamente. De tal manera que los que eran amigos empiezan a mirar hacia otros horizontes, nos guste o no, eso es lo que va a pasar, eso es lo que pasa cuando tratamos mal a nuestros amigos. La Unión Europea, en este caso, es lo más claro, lo más cercano en una relación comercial intensísima como ha tenido históricamente con Estados Unidos y, sin embargo, especialmente maltratada, acusada con una dialéctica verdaderamente hostil por parte del presidente de Estados Unidos, de tal manera que Bruselas actúa en consecuencia y acelera su estrategia de diversificación de alianzas. Por ejemplo, el acuerdo con Mercosur, que podría dar lugar a la mayor zona de libre comercio del planeta, con más de 700 millones de personas, es un ejemplo de un viraje como del que hablamos. O el propio Antonio Costa, el presidente del Consejo Europeo, insistiendo en que mientras unos levantan barreras, otros construyen puentes. Una apuesta, en este caso, por el multilateralismo frente a esa unilateralidad de la que hace gala Donald Trump cuando decide cómo son sus relaciones con los 190 y tantos países que hay sobre la faz de la Tierra. Hemos visto que hay bloques que apuestan por la cooperación y, sin embargo, la primera potencia apuesta por la confrontación. Y al final la respuesta de tus amigos tradicionales es que si abandona Washington el terreno de los pactos, otros ocupan ese espacio. Tenemos a China, que es la segunda potencia económica del mundo, que es la segunda potencia demográfica del mundo y que mueve ficha. Estados Unidos, al final, aquí, le guste o no al Pentágono o a la Casa Blanca, lo que hace es ofrecerle a Pekín una oportunidad geopolítica de gran alcance. Por ejemplo, con el acercamiento, que no está exento de polémicas, entre Europa y China, matizado, lleno de desconfianzas, pero puede suponer a largo plazo una reconfiguración de las alianzas, una oportunidad para redefinir el papel de cada uno de los actores en el tablero mundial que está surgiendo en este siglo XXI. Porque Trump, con estos movimientos, no hace solamente un acto económico, no solo protege la industria estadounidense, erosiona de paso el sistema de alianzas que ha sustentado durante décadas la hegemonía global de Estados Unidos, porque Estados Unidos
es lo que es, aparte de por méritos propios, obviamente, porque tiene bases a lo largo y ancho de todo el mundo, porque tiene tratados a lo largo y ancho de todo el mundo, porque reconstruyó o ayudó fundamentalmente a reconstruir Europa occidental y se ha aprovechado también y se ha beneficiado de esas prerrogativas que ha tenido en territorio europeo. Y es que las alianzas no se sostienen exclusivamente con tratados, se sostienen con confianza. La confianza, lo sabemos, no se impone, se gana. Por eso ahora la circunstancia es verdaderamente preocupante. No es que Europa intente convertirse en rival de Estados Unidos, que no lo va a ser nunca. Se trata de que en un mundo en transformación los espacios que quedan libres se van llenando, de tal manera que Trump, con su Make America Great Again, con su America First, está dejando a las demás potencias internacionales muchos espacios vacíos que ocupar. El hecho es que además con sus políticas se está debilitando la idea de una comunidad internacional basada en reglas comunes, lo hemos hablado aquí, el derecho internacional que evitaba los abusos de poder por parte de los fuertes está ahora mismo de capa caída. No digo que desaparecido del todo, pero desde luego no pasa por sus mejores momentos. El hecho también es que si Estados Unidos se obstina en convertir a sus aliados en competidores, si los empuja a buscar a otros con quienes aliarse, el coste va a ser verdaderamente alto, va a ser lento, no va a ser inmediato, pero va a ser de una fractura profunda con las consecuencias que eso tiene a largo plazo. Al final, los equilibrios globales, es evidente, no se rompen de un día para otro, pero se van erosionando poco a poco, se van agrietando, se van desplazando y cuando terminen por reconfigurarse de forma total, a menudo lo harán de una forma ya irreparable. Y el momento en el que estamos, se repite una y otra vez, es el de reconfiguración del orden mundial hacia una nueva polaridad, que veremos cuántos compañeros puede gozar de ellos Estados Unidos, cuántos están a su favor y cuántos en contra. Es tiempo de tomar decisiones. Más le vale a Estados Unidos tomar las adecuadas porque la historia lo ha mostrado muchas veces. Un hegemón en declive, si está solo, es mucho más vulnerable. Y este mundo, es un hecho, ya ha empezado a girar. Y cuando el mundo gira, no espera. Vamos ya a hacer un alto en el camino, una parada, nos vamos a ir a publicidad a la vuelta, tiempo para titulares de geopolítica que elabora Blanca El Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Burberry es una compañía de moda británica fundada en 1856 por Thomas Burberry en Basingstoke, Inglaterra. El éxito de la marca viene muy ligado a la Primera Guerra Mundial, cuando la British War Office le encarga un abrigo que sustituya al pasado uniforme de la época. La respuesta es la gabardina. Tuvo tal éxito y aceptación que el ejército francés en 1917 designa a la gabardina como parte del equipo de guerra. La marca siempre ha estado ligada a actores y cantantes famosos. La primera vez que vimos una prenda de Burberry fue en Casablanca, con la gabardina que llevaba puesta Humphrey Bogart. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida. En 1964, el uso de la gabardina por parte de The Beatles hace de la prenda un icono de la moda juvenil masculina. Además de la gabardina, siempre ha sido muy famosa su bufanda de cuadros, que se ha convertido con el paso del tiempo en una de las prendas más míticas de la compañía. ¿Quiere rebajar la factura de la luz y del gas? En Seguros García Ochoa, con solo enviarnos la factura por WhatsApp al 679 48 20 40, 679 48 20 40, o si lo prefiere, llamándonos a este mismo teléfono, le daremos una solución. Seguros García Ochoa, 35 años asesorando clientes y más de 3 años atendiendo a oyentes de Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Radio Intereconomía.
La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. En la compleja búsqueda de autonomía estratégica por parte de Europa, una baza verdaderamente fundamental es la defensa nuclear. Y ahí claramente hacemos aguas si Estados Unidos no nos defiende. Por eso han surgido reflexiones en torno a la disposición del arsenal nuclear francés y su capacidad para defender al resto de socios europeos. El hecho es que la doctrina nuclear de la Force de Frappe, esa fuerza nuclear francesa, ha cambiado poco desde Charles de Gaulle. Su propósito es proteger intereses vitales de Francia, lo cual es un concepto, por otro lado, deliberadamente ambiguo, que en caso extremo, y según lo interpretáramos, podría incluir a socios europeos, pero no necesariamente. La decisión de usar o no esas armas depende exclusivamente del presidente de la República y es un asunto, por tanto, complejo si podemos sustituir el paraguas nuclear estadounidense por un paraguas nuclear galo. Por eso hablamos ya de este asunto y de esta controversia con Armando Álvarez García Jr., que es profesor de Relaciones Internacionales en UNIR, en la Universidad Internacional de La Rioja. Armando, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias, Rafa. Solamente un complemento. También soy profesor de Derecho Internacional Público. Lo cual es interesante, ¿verdad? Lo cual incorpora otra faceta en ese carácter poliédrico de la realidad internacional, desde luego. Armando, las recientes declaraciones del presidente Macron sugiriendo una apertura a poder discutir ese despliegue de armas nucleares francesas en otros países europeos parece, en principio, un giro en la postura tradicionalmente soberana de Francia respecto de su fuerza de disuasión nuclear. ¿Cómo lo ves tú? Bem, efetivamente, em sua entrevista realizada el 14 de maio em Canal 1 da televisão francesa, o presidente Macron confirmou por primeira vez que abre a porta a desplegar bombardeiros nucleares franceses em território de sócios europeus, bajo, logicamente, mando exclusivo francês. Este anúncio, desde minha perspectiva, amplia a doutrina histórica de soberania nacional, incorporando uma dimensão europeia limitada. Normalmente Macron, en principio, cuando ha respondido a este tipo de cuestiones, ha condicionado esa posibilidad a que Francia mantenga control total sobre el uso de estas armas, a que los anfitriones asuman los gastos de tenerlas. Pero claro, yo te pregunto, Armando, ¿esto es una condición aceptable para otros socios europeos? Porque al final esto tiene implicaciones, ¿no?, para el concepto de disuasión nuclear europea en global. Bem, varia dependendo do governo de cada país, porque Macron estabeleceu três princípios inegociáveis: não financiar a segurança ajena, não comprometer a capacidade defensiva de França e manter o controle único sobre o uso de armas. E estas condições são coerentes com o Tratado de Não Proliferação Nuclear, uma série de elementos jurídicos que não vou comentar agora, e resultam assumíveis para países como Polônia, aunque generam reservas em Alemanha e Itália. Históricamente, lo decíamos antes, la doctrina nuclear francesa se basa en proteger sus intereses vitales y, claro, ¿cómo encaja la extensión de este uso de sus armas nucleares, de esta protección a otros miembros de la Unión, con definir tradicionalmente intereses vitales franceses? No sé si aquí hay un encaje posible o no. Es una pregunta muy buena esta. La doutrina de intereses vitales se formula de maneira deliberadamente ambígua. Está contemplada na Constituição Francesa,
também está vinculada a lo que estipula a Carta das Nações Unidas, a Carta de São Francisco. E Macron ha aclarado que agora inclui ameaças graves a aliados europeus, né, permitindo, desta forma, justificar legalmente a extensão do paraguas nuclear sem modificar a base doutrinal existente. Ujú. Claro, pero todo esto al final, si se implementa de una u otra manera, tiene repercusiones sobre una Europa que está intentando conseguir una autonomía estratégica. Por tanto, Armando, ¿de qué forma la propuesta Gala desafía o contribuye, en tu opinión, lo que sea, a la construcción de una autonomía estratégica que es de nivel global, de Unión Europea? Bem, a iniciativa reforça a autonomia europeia a oferecer paraguas nuclear próprio, complementário ao estadunidense, né? Reduz a dependência da OTAN, pero depois comentarei algo mais sobre isto, aunque exige, é problema que temos, consenso político, coordenação operativa e respaldo financeiro entre os 27 Estados-membros da União Europeia. ¿Y cómo podría afectar, en tu opinión, esta iniciativa francesa a la relación transatlántica? Porque tú has dicho es complementario al paraguas nuclear estadounidense. ¿Cómo puede afectar la iniciativa Gala a la relación con el papel de la OTAN en la seguridad europea? ¿Es complementario o debilita la garantía de seguridad que en principio sigue ofreciendo Estados Unidos a través de la OTAN? Bem, politicamente requer aprovação parlamentar em cada Estado, isso no âmbito europeu, debate público, coordenação com a OTAN, né? Militarmente temos o problema, a União Europeia demanda infraestruturas seguras, protocolos estritos, formação especializada e recursos conjuntos para garantizar eficácia e controle. Pero este paraguas pode reforçar a defesa coletiva se percebe como complemento do paraguas estadunidense, né? Pero os próprios Estados Unidos e alguns aliados de leste em Europa já expressaram receios por possíveis duplicidades e tensões em mando aliado. Sabemos que ahora mismo la coyuntura geopolítica en Europa, Armando, es compleja, con Rusia, desde luego, objetivamente, en un momento de guerra con otro país europeo y luego subjetivamente pues con un cierto afán imperialista, eso ya según cada uno lo vea. Pero yo te pregunto, ¿una posible extensión de esa disuasión nuclear francesa al global de la Unión Europea puede servir, en tu opinión, para disuadir a Rusia de otras ambiciones territoriales o de otras amenazas, o es insuficiente? Bem, o possível despliegue em flanco oriental aumenta o custo potencial de qualquer agressão contra a União Europeia. E o Kremlin respondeu, qualificando a medida de provocação inútil para a segurança e advertiu consequências regionais, né? A questão é que o Kremlin denuncia a proposta como uma provocação, né? Porque afirma que desestabiliza a segurança continental, adverte de possíveis contramedidas em sua fronteira ocidental, ou seja, a oriental e europeia, assim que pode ter caráter dissuasório no sentido de que incrementaria seus custos em termos operativos e ante uma ameaça, pero haverá que ver se realmente isto ocorrerá como elemento realmente dissuasório, né? En principio sí, potencialmente sí. Me pregunto, nos contabas que todo esto, si se llevara a cabo, tendría que someterse a votaciones en parlamentos nacionales. Yo te pregunto por los desafíos que tú ves, tanto políticos como militares, para implementar un acuerdo que permita ese despliegue de armas que al final son de titularidad francesa en otros miembros de la Unión, porque uno está claro, que lo has dicho tú, aprobación por parte de los parlamentos, pero no sé si habrá otras resistencias o otras complicaciones. Bem, temos duas posições muito claras. Uma é bastante favorável por parte de Polônia, que está disposta a albergar unidades de despliegue. Itália tem uma postura flexível, disposta a considerar o debate em marco europeu. E a Alemanha, pois bem, a Alemanha existe debate interno entre conservadores, que estão abertos, e o SPD, que é bastante mais reticente.
e hasta que ocorra uma postura realmente coesa por parte dos distintos Estados-membros da União Europeia, seguiremos o passo que habitualmente existe na União Europeia, né? Cada um dizendo, afirmando algo hasta que se llegue a um consenso que suele tardar. Pero a questão é que não teremos demasiado tempo para actuar de una forma así, ¿no? Me llama mucho la atención, Armando, cuando nos cuentas esas resistencias, esas reticencias por parte de algunos partidos de Alemania, porque ahora mismo Alemania tiene un acuerdo y un modelo nuclear sharing donde acepta, de hecho, por un lado que haya bombas nucleares estadounidenses en su territorio, pero es que incluso las que están en la base de Büchel, en Renania-Palatinado, en caso de guerra serían transportadas incluso por aviones alemanes al escenario donde tuvieran que ser utilizadas. Por lo tanto, es curioso, pero bueno, tú lo estás explicando, ¿no? Hay reticencias en algunos países, en otros menos. Polonia, que lo ve más cercano, el miedo al oso ruso, pues es más proclive. De hecho, eso lo ha reconocido también Macron hace nada, que Polonia ha expresado deseo de albergar armas nucleares francesas en su territorio, lo que nos demuestra que hay mucha discrepancia interna, ¿no?, de criterios, como estabas apuntando, Armando. Sí, de hecho, solamente para complementar, o hecho de aceitar oficialmente uma postura por parte do governo não significa que não exista resistência interna por parte de outros grupos. Isto se verifica incluso com relação a muitíssimos temas em Espanha. O governo pode adoptar uma postura e outros partidos, alguns que apoiam, outros que não apoiam, apresentam reticências com relação a determinados temas. Então, isto é o que ocorre particularmente em Alemanha, né? Sim, pero me estabas preguntando sobre otros países ahora, quizá el Reino Unido. Claro, no sí. Esto te iba a preguntar ahora mismo, porque al final Reino Unido es la otra potencia nuclear europea, pero fuera de la Unión Europea, por lo tanto articular algo sería más complicado desde el punto de vista de autonomía estratégica de la Unión Europea, pero sería fácil en cuanto miembro de la OTAN. No sé, hay una dicotomía curiosa. Bem, é interessante, porque o Reino Unido, apesar de estar desconectado desde o Brexit, né, é um país importante, poderoso, mantém um arsenal próprio e, logicamente, dentro de lo que se está planteando, é coordenar-se com França, né, incluso em virtude de acordos bilaterais, como o Tratado de Lancaster House de 2010, né, pois assumiria um rol protagonista, né, está tentando ocupar um espaço importante ahora mismo, el Reino Unido. Quiero preguntarte, casi para terminar, Armando, si tú consideras que esa propuesta de Macron es un paso fundamental, necesario, casi de índole práctica, pragmático, hacia esa mayor autonomía y mayor seguridad europea en el actual contexto geopolítico, o si tú crees que con las reticencias de una Unión Europea tan dividida, tan compleja para tomar decisiones, va a ser de difícil implementación. ¿Crees que esta oferta tiene recorrido y va a ser útil o no? Eu diria, Rafa, que é um passo ambicioso que leva a dissuasão e autonomia europeia, pero que entranha evidentes riscos políticos, jurídicos e estratégicos, né? Havia comentado anteriormente, requer consenso, claridade doutrinal, confiança mútua e coordenação com a OTAN para ser viável. Yo diría esto. Pues con esta reflexión nos vamos a quedar. Armando Álvarez García Jr., profesor de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales en UNIR. Ha sido un placer hablar contigo y pulsar contigo la conveniencia o no, el análisis de esta oferta, esta posible oferta de Francia para proteger con su arsenal nuclear al resto de socios europeos. Muchas gracias, Armando. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Chao. Ahorrador, ¿no conoces Rising? R de rápido, A de ahorro, I del interés que pones y SIN de sin complicaciones. Abre una cuenta Rising en Rising Bank y accede a más de 100 depósitos y cuentas de ahorro de bancos de Europa y España. Lleva tus ahorros a nuevas alturas en Rising.com. La cuenta Rising tiene un indicador de riesgo verde 1/6. Entidad adherida al Fondo de Garantía de Depósitos alemán hasta 100.000 euros por depositante.
Octava carrera popular de rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Sábado 16 de agosto a las 7:30 de la tarde. Patrocinan Recoim, Grúas Ávila, Estudio 3, Propie, Fundación Pilar Luis Coco Transporte y Logística Avanzada, Peñaranda Motor, Construcciones F. Pérez, Vallacanalón, De Credit y Seur Ávila. Inscríbete en oricronsport.com. Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de Intereconomía. Con cada paso estarás más cerca de la meta. The time has come for policy to adjust. Este miércoles en Radio Intereconomía, especial Reserva Federal con la decisión sobre tipos de interés, las claves y la reacción del mercado en tiempo real. El miércoles a partir de las 8 de la tarde en Visión Global con Marta Isern. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. El terrorismo yihadista se ha convertido en un elemento de perturbación geopolítica por sí mismo, además de constituir uno de los negocios más rentables de la economía mundial. Sus ganancias se pueden equiparar a las del narcotráfico o la trata de seres humanos. La amenaza terrorista persiste y lo hace por parte de organizaciones que conocemos desde hace mucho tiempo, Al-Qaeda, Estado Islámico. Ambicionan cometer atentados espectaculares en países occidentales, continúan suponiendo peligros evidentes y continúan siendo un desafío para la seguridad nacional de muchas de las naciones. Por eso, de todo ello hablamos ya con Inmaculada Antúnez, comandante de Intendencia, diplomada de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, doctora en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. Comandante, bienvenida, buenas tardes. Bien hallada, buenas tardes, Rafa. Además de todo eso, y este es el motivo por el que estamos aquí, eres autora de La financiación del terrorismo internacional y su incidencia en la seguridad y la defensa, tesis doctoral publicada por el Ministerio de Defensa. Hay mucho de lo que hablar en cuanto a la financiación del terrorismo internacional, ¿verdad? Pues sí, a mí me gustaría que no fuera un tema de actualidad, pero desde luego, desde que defendí la tesis en diciembre de 2021 hasta la fecha, es de rabiosa actualidad. Cuando uno echa un vistazo a la tesis se da cuenta de que has elegido articular el discurso a partir de un elemento tan protagonista durante muchos años como ISIS, como el Estado Islámico. Justificas incluso por qué lo llamas ISIS y no escoges otros términos que se han utilizado. Pero yo te pregunto, ¿por qué esa elección? Porque habría muchas posibilidades, supongo. Yo creo que lo que hace de ISIS un grupo terrorista realmente interesante es el posicionamiento que ha tenido en el entorno digital. No lo han tenido ningún otro grupo terrorista precedente, sobre todo su homólogo más cercano, que sería Al-Qaeda. El dominio del ciberespacio y de toda la casuística digital que tiene ISIS le hace un grupo paradigmático. Y no nos olvidemos que ISIS no ha sido derrotado, simplemente ha mutado y ha trasladado su área de influencia principalmente a la zona del Sahel. Pero, por supuesto, es el grupo terrorista más peligroso que tenemos en la actualidad. Me encanta que nos lo expliques así, comandante, porque nos sitúa, porque nos contextualiza además que África, sabemos, demográficamente, es el continente del futuro, va a crecer de forma tremenda durante el 21, el segundo país más poblado del mundo, a 2100 va a ser Nigeria, 800 millones de habitantes, y eso es un caldo de cultivo verdaderamente complicado. Pero vamos por partes. Financiación del terrorismo islamista. Es todo una madeja, una maraña, es complicadísimo, pero sin financiación
no hay terrorismo. Efectivamente, yo creo que es importante abordar el tema de la financiación del terrorismo porque es realmente donde más daño podemos hacer a los grupos terroristas si les cortamos sus fuentes de financiación y sobre todo la posibilidad de blanquear los fondos que van directamente destinados al entramado del terrorismo, en el que me gustaría hacer aquí ya un inciso de que terrorismo y crimen organizado prácticamente ya son lo mismo. Tanto es así que muchas de las actividades que ellos desarrollan para conseguir esa financiación pues son tan tradicionales pues como el tráfico de armas, ¿no? Incluso a mí me llama mucho la atención cómo cuestiones más cercanas por parte de personas de buena voluntad y países de buena voluntad, me refiero a la ayuda al desarrollo, puede terminar en manos de los terroristas. ¿Esto es así? Efectivamente. Para mí, las tres fuentes que he constatado fundamentales para financiar el terrorismo yihadista sería el tráfico de armas, el tráfico de drogas y el tráfico de seres humanos. ¿Qué ocurre? Cuando de manera indiscriminada nosotros destinamos fondos al desarrollo que van destinados a estados fallidos, que son los principales emisores de los grupos terroristas, tenemos que tener mucho control sobre el destino de esos fondos, porque precisamente al carecer de un aparato gubernamental que pueda controlar la eficacia y eficiencia de los fondos invertidos, corremos el riesgo de que antiguas milicias que formaban parte de los grupos terroristas sean ahora las que están a cargo precisamente de frenar los flujos migratorios. Es tremendo. Es tremendo. Sí. Hay muchos puntos controvertidos en la forma en la que se afronta un fenómeno de este tipo y sus diferentes derivadas. Todos sabemos que los rehenes históricamente han sido una herramienta para quien captura, pero en el caso de las políticas de los distintos países a la hora de afrontar una situación con rehenes occidentales, periodistas, gente que colabora en ayuda al desarrollo, no siempre es igual, ¿no? Hay según los países y eso genera a su vez unas consecuencias. Efectivamente, Rafa. Tendríamos que tener muy en cuenta cuando viajamos a determinados países que son vendidos como destinos vacacionales, cuáles son las condiciones de seguridad a la que nos vamos a enfrentar si tenemos un problema allí. Los españoles, tras los italianos, somos la segunda ciudadanía de Europa que más casos de rehenes sufre. Y, por supuesto, el gobierno español paga, lo cual contribuye a que sigamos encabezando el ranking, efectivamente, de ciudadanos que somos secuestrados. Y eso es un componente que efectivamente, junto a los tributos que se tienen que pagar, los impuestos revolucionarios de estos grupos terroristas en los países en los que operan, constituyen una de sus principales fuentes de financiación. ¿Lo narco también? Narcoterrorismo, porque es que eso a mí sí que cuando lo he leído me ha un poco descolocado. Fíjate, no los tenía ubicados. Sí que los talibán en Afganistán sabía del cultivo de opio, pero también en el caso de ISIS hay narcoterrorismo. Precisamente ISIS, además de ser el grupo terrorista que mejor se ha situado en lo que es el dominio ciberespacial y el uso de las redes sociales, es el grupo que encabeza la financiación con el tráfico de drogas y, por supuesto, no tiene ningún tipo de escrúpulos en colaborar con el grupo mafioso calabrés de Andangreta o con las mafias y cárteles de Colombia, México e incluso Venezuela, como está documentado en la tesis doctoral. Por eso, insisto, el terrorismo yihadista, que parece ser que dentro del entorno académico intentan siempre evitar el término yihadista para no asociarlo al Islam, pero el principal terrorismo que tenemos hoy en día es yihadista y precisamente no tiene un componente religioso, tiene un componente de crimen organizado. Por eso no tengamos ningún tipo de escrúpulo al denominarlo terrorismo yihadista, porque es crimen organizado. Es curiosísimo este matiz que haces, porque claro, uno diría a priori al escuchar ISIS, yihadismo, pues es que esto no va en sintonía con los preceptos del Islam, ¿no? Si quieren ser rigoristas, si quieren volver en una suerte de reinterpretación del wahabismo que domina en Arabia Saudí, ellos a su estilo,
Dices, claro, pero es que esto yo no creo que lo aprobara nadie que fuera un creyente y un observante del Islam, porque al final te estás metiendo en un montón de cosas para sacar dinero que no son lícitas. Sí, lo que pasa es que ellos efectivamente no siguen los preceptos del Corán, sino de la Sharia. Y en la Sharia se admite lo que es el engaño al enemigo y por tanto están dispuestos a practicar cualquier tipo de actividades ilícitas siempre y cuando las utilicen en favor de constituir lo que ellos denominan su califato, que no es más que una entelequia para las personas más humildes intelectualmente dentro del Islam, seguir teniéndolas atrapadas intelectualmente en la creencia y en la querencia de que realmente son musulmanes estrictos. Además, comandante, en este caso, ese califato como entelequia no solo lo es ideológico ni virtual, sino que en el caso del ISIS, en su momento, fue geográfico, fue físico, tuvo una parte importante de Irak, tuvo una parte importante de Siria. Esto es un cambio cualitativo interesantísimo respecto de otros dominios y de otras formas de ejercer el terrorismo yihadista, ¿no? Hasta el punto de que ese califato, ahora, en la figura de al-Golani en Siria, es presidente interino de la nación. Era una cuestión que cuando hemos tratado aquí con expertos en Siria, yo siempre he preguntado. Digo, pero en este caso casi afeando más la actitud de los gobiernos occidentales, porque digo, no puede ser que alguien por quien dabas $10 millones por su cabeza antes de ayer, ahora lo recibas como un dignatario democrático, pero yo supongo que hacer política internacional es muy complicado. A mí por lo menos se me queda muy grande. Sí, pero es importante conocer de dónde viene al-Golani, que claro, fue el dirigente de al-Nusra, que fueron los primeros terroristas, y no de la primavera árabe como se vendió, que intentaron derrocar a Bashar al-Assad. Después se convirtió en HTS, el Hayat Tahrir al-Sham, que es el Grupo de Liberación del Levante, y que efectivamente se pedían 10 millones por su cabeza por crímenes de lesa humanidad y violaciones contra la población yazidí, principalmente niñas menores de 12 años. Fíjate, no te lo iba a preguntar ahora, pero ya que he sacado los yazidíes, creo que es menester mencionarlo porque también se dan entre sus múltiples actividades a la esclavitud sexual y han cogido ese colectivo de los yazidíes como víctima propiciatoria y hay multitud de testimonios del drama que supone esto. Sí, efectivamente, las niñas de menor edad que eran utilizadas como esclavas sexuales por el ISIS y todos los grupos vinculados a estos terroristas tenían 9 años. Es más que, bueno, tremendo. Por seguir con Siria y con al-Golani y con toda la proyección que se deriva de ese califato, en este caso de al-Nusra, da la sensación de que no hay ningún empacho en ciertos países para utilizar este tipo de arquitecturas. Me refiero a Turquía en su neo-otomanismo, que es como quizás se puede definir ese intento de pintar cada vez más en el panorama internacional. Ha utilizado al-Golani para dominar un territorio que es clave en el Levante y que tiene además una minoría kurda bien establecida en el noreste del país y que sabemos lo que supone cuando juntas problemas kurdos con Turquía, ¿no? Sí, precisamente al-Golani es ahora el mayor azote que existe contra esa resistencia kurda que fue realmente el mayor azote que tuvo ISIS en la época del califato y no la coalición internacional. Kurdos que eran apoyados por Estados Unidos y eran reconocidos como unos auténticos héroes y que ahora están siendo masacrados indiscriminadamente por este supuesto gobierno interino. De hecho, Turquía utiliza una técnica muy interesante que es la debilitación del eje chií, habiendo permitido durante la época de apogeo del califato que múltiples combatientes extranjeros cruzaran la frontera, precisamente desde la ciudad de Idlib, que es la que está más cercana entre Siria y Turquía, para que se unieran a aquel entonces HTS, que era el grupo que se extindió tras al-Nusra y que lideraba al-Golani. Y todo eso como una estrategia para fortalecer el eje suní y debilitar la influencia chiita. Y bueno, siempre ha jugado Turquía de una manera magistral, desde luego, a ambos bandos, siendo un aliado que lucha contra
la inmigración ilegal, pero al mismo tiempo comprando petróleo a buen precio que le ofrecía ISIS. Porque eso es importante mencionarlo. Cuando tuvo control físico sobre el territorio, fue capaz de sacar réditos de su petróleo, del petróleo de ese territorio. Sí, de hecho lo compraba a muy buen precio. Es que al final, eso acaba por ser casi increíble que un grupo terrorista sea capaz de entrar en un mercado en el que están actuando países, en el que están actuando empresas, y dices, ¿cómo puede ser, no? Pero bueno, supongo que el dinero es lo que tiene. Los kurdos, comandante, a mí me parece tremendo. Las traiciones de Occidente hacia los kurdos, históricamente, desde la Primera Guerra Mundial y los tratados de Lausana y todo aquello, es tremendo, pero es que también son los que se han batido el cobre en Irak, los que tienen una suerte de espacio autónomo más o menos pacificado, y no hacemos una y otra vez más que dejarlos a expensas de... Pero bueno, no es motivo de esta charla los kurdos. Vamos a tratar otra cuestión, si te parece, comandante, que a mí me parece fundamental. Los migrantes, el tráfico de migrantes también con mafias. Hablabas de la 'ndrangheta. Me parece que cuando sobre todo hay esa capacidad de instalarse en el Sahel, que es el gran emisor de migrantes hacia Europa, por lo menos por la parte que nos toca desde España, nos encontramos con que es de unas dimensiones tremendas, tanto el negocio como el drama que se genera. Efectivamente, el problema es que es un drama humano que provoca reacciones encontradas y muchas veces totalmente contrapuestas, pero eso no nos debe desviar del hecho de que la mayoría proceden de un componente económico, son migrantes económicos que se ponen desgraciadamente en manos de las mafias. El tráfico de personas es la fuente de financiación más rentable que tienen hoy en día los terroristas. Las mafias que trafican con seres humanos son terroristas. Muchos de ellos, como AQMI, Al-Qaeda del Magreb Islámico, son una escisión de ISIS. Y efectivamente han visto en el negocio que existe con seres humanos una fuente de financiación por la que no tienen que responder de la mercancía y cobran por adelantado. Da la sensación de que no abordamos el problema donde hay que abordarlo, digo, los países receptores de esa migración, que es en origen. Si esas personas no tuvieran que emigrar porque tuvieran unas condiciones económicas adecuadas en sus países, probablemente nunca arriesgarían sus vidas. Probablemente. Yo creo que en ese sentido la estrategia que está llevando a cabo China en su nuevo proyecto de la Franja y Ruta de la Seda precisamente no busca analizar las causas estructurales del terrorismo, sino mitigar sus efectos, proyectando estabilidad económica y desarrollo sostenible en los países que están bajo su área de influencia. No nos olvidemos que son los principales países terroristas del mundo. ¿Le está funcionando? Sí. Le está funcionando de una manera que implica que estamos asistiendo a un nuevo paradigma securitario. Porque piensa una cosa, Rafa, está consiguiendo desarrollar un proyecto económico que atraviesa los corredores estratégicos de mayor terrorismo yihadista del mundo, como son Cuerno de África, Afganistán, Pakistán, Estrecho de Hormuz y Estrecho de Bab el-Mandeb. Y todo ello lo hace sin que haya puesto una sola tropa militar en el terreno y sin, a su vez, convertirse en objetivo terrorista. Es tremendo. En Afganistán, desde que se inició la Franja y Ruta de la Seda, no nos olvidemos que Afganistán y China han retomado aquellas caravanas de comerciantes que existían en tiempos ancestrales en la Franja y Ruta de la Seda, y desde 2013, gracias a este proyecto, se ha reducido el número de atentados yihadistas en un 89,10%. Esa cifra no tiene parangón con ninguna estrategia occidental que se haya llevado a cabo en Afganistán en la lucha contra el terrorismo yihadista. Qué bueno, qué bueno. Me parece además fundamental que lo pongamos sobre la mesa, porque yo creo que es algo que no se comenta a menudo y es fundamental. Yo esa carencia desde aquí la había detectado, pero no era consciente desde luego de que ningún país lo hubiera afrontado de una manera tan eficaz como aquí lo estamos haciendo las cosas, en global, no me refiero a España, relativamente mal. ¿En qué sentido? En la forma de integrar a los migrantes, los que ya están aquí,
quiero hablar, porque lo leía también en tu tesis, del caso de Molenbeek, pero que tiene unas peculiaridades muy curiosas, porque nos cuentas que tenemos a los marroquíes francohablantes, francoparlantes, mejor integrados y son la cantera del terrorismo en esas zonas, mientras que los turcos peor integrados, porque no hablan el idioma, sin embargo, se reafirman en su turquidad, si me permites el neologismo, y son menos problemáticos. Muy llamativo, ¿no? Es que las tres causas que nosotros en Occidente siempre hemos atribuido al terrorismo sería el crimen organizado, el separatismo y el extremismo. El extremismo proviene de una necesidad de reivindicarte identitariamente. No nos olvidemos que Turquía, precisamente por lo que mencionábamos anteriormente, siempre ha estado a caballo entre Oriente y Occidente. Por tanto, no necesita esa reivindicación identitaria. Pero los inmigrantes de segunda generación, y yo sé que digo inmigrantes, no migrantes, no entiendo por qué se está utilizando ese neologismo que no tiene ningún sentido. Los inmigrantes de segunda generación son precisamente los que se ven expulsados por una sociedad en la que necesitan reivindicar una identidad que les lleva al extremismo. ¿Y dónde obtienen la respuesta? En estos grupos que dominan las redes sociales y el reclutamiento a través de la dark web, como es ISIS. Las mezquitas informales, de gran cantidad en sitios como pues en barrios demográficamente masivos de islamistas o de musulmanes en este caso. Creo que leí que en su momento había de 85.000 habitantes, 65.000 eran musulmanes y proliferaban una cantidad de mezquitas, y el problema es cuando esa contaminación de ciertas ideas prolifera porque no hay ningún control. No, el problema además es que en los inmigrantes de segunda generación se da precisamente el hándicap de que no hablan árabe. ¿Por qué? Porque hablan el dialecto que sus padres les han enseñado en casa y luego, como han nacido en Francia, en Bélgica, en España, ellos son francohablantes o hispanohablantes, con lo cual no tienen un conocimiento directo de lo que las Sagradas Escrituras están diciendo. Yo he hablado con musulmanes en los que he sentido que tenía mucho más conocimiento del Corán de lo que ellos mismos lo tenían, con lo cual, como ocurre en el caso de Afganistán, si el Sagrado Corán no se puede traducir y tú no lo puedes leer en árabe, cualquiera te puede manipular, claro, porque eres incapaz por ti mismo de ejercer un juicio crítico. Es tremendo. Entonces, vamos a ir viendo, comandante, vías para luchar contra este terrorismo islamista. Leía 3 Ds de seguridad, ¿no? Defensa, diplomacia y desarrollo. ¿Hay que combinar soft power y hard power? Sí, y además recientemente, debido a que he realizado un trabajo de investigación sobre cómo China precisamente ha conseguido reducir la amenaza yihadista en la franja y ruta de la seda, yo además te diría que a través de terrorismo cultural. Anda, pónnoslo sobre la mesa. Verás, China utiliza algo muy interesante y si no fuera tan pérfido, realmente es de una sofisticación que te hace admirarlos. Y es la inteligencia predictiva. Utiliza software de reconocimiento facial para detectar a aquellos ciudadanos que considera subversivos al régimen, de modo que elimina cualquier tipo de amenaza antes de que se produzca. Además, en todos los países, y en eso incluimos a los BRICS, que están bajo la influencia de China, se da el hecho de que firma tratados por los cuales ciudadanos considerados sospechosos por el Partido Comunista Chino pueden ser extraditados desde cualquier país bajo su área de influencia. Y desde, en la última década, sobre todo, más de 1 millón de uigures, que es la minoría, exacto, musulmana, independentista, separatista que existe en China, han sido trasladados mediante estos acuerdos desde países como Afganistán, Pakistán, a China, y han sido internados en campos de formación vocacional, que es como los llama China. Con lo cual, la inversión en infraestructuras, el software predictivo, la vigilancia que existe sobre la población, debería de ser algo con lo que trabajásemos aparte de las 3 Ds, que no es algo con lo que no trabaje China, por ejemplo. Quizás estamos asistiendo a un nuevo paradigma securitario en el siglo XXI. Estaba pensando, según me contabas, qué película me suena. Me suena Minority Report. Es que es
Tal cual, es una cosa tremenda. Vamos a erradicar la delincuencia antes de que se produzca, todo el mundo vigilado, todas las caras vigiladas, pero en entornos que vienen del siglo de las luces y que vienen de la separación de poderes y de los sistemas democráticos, comandante, ¿qué receta podemos desarrollar para afrontar este desafío del terrorismo yihadista desde los distintos y diferentes criterios de la estrategia de seguridad nacional, pues como la tiene España, como la tienen todos los países occidentales? ¿Cuáles serían, en tu opinión, las claves para afrontarlo en condiciones? Pues lo que defiendo en la tesis doctoral, que existiese una mayor implicación de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no están solamente para temas de defensa, también de seguridad, como se ha demostrado recientemente con la UME. Nosotros realizamos labores de vigilancia de infraestructuras críticas, de seguridad ciudadana, de intervención en catástrofes. Creo que es importante aunar los esfuerzos tanto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las amenazas fundamentales que tenemos, entre las que están recogidas en primer lugar el terrorismo internacional. ¿En esto puede tener algún papel mejor del que tiene ahora mismo el multilateralismo? Quiero decir, organizaciones multilaterales que estamos englobados dentro de ellas y que ahora mismo tienen un punto de crisis, pues por la deriva que tiene la geopolítica y el orden mundial, porque da la sensación de que a lo mejor la OTAN puede hacer algo englobado, a lo mejor la Unión Europea en el ámbito legislativo, no en otro tipo, o a lo mejor Naciones Unidas incluso también puede aportar ciertas medidas y ciertos entornos, ciertos contextos para que esos países desarrollen esa labor. Bueno, de hecho lo estamos haciendo. Creo que las leyes que se han ratificado en los últimos años por parte del gobierno español van en pro de precisamente apoyarnos en toda la estructura que existe en la Unión Europea a través de la política económica la política europea de seguridad común, y sobre todo no podemos abstraernos de que tenemos que ser un socio fiable y un aliado de la OTAN. Eso es indiscutible. Apostar también quizá por una cultura de defensa entre la parte civil de la sociedad, que quizá es algo de lo que adolece especialmente nuestro país. Nuestro país, desde luego. Y yo creo que es importante que existan voces como las que ahora estamos aquí presentes hablando de este tema, en el que una militar, que además es universitaria, que habla de estos temas y que además el Ministerio ha apostado por publicar este tipo de tesis, pueda conectar con la población y podamos contribuir a que exista esa mayor conciencia de defensa, y sobre todo porque los últimos casos que hemos tenido, especialmente en el caso de Ucrania y de Rusia, nos han hecho ver a todos los ciudadanos europeos, incluso los españoles, que estamos más centrados en los problemas, por ejemplo, de inmigración, que lo que es la casuística de guerra, que es algo que nos puede suceder en cualquier momento y que nos puede afectar a todos. Incluso por ahí tendría que entenderse las advertencias de otros ministros en otros países de estar preparados. No significa que te vayan a invadir pasado mañana, pero significa tener una conciencia cultural de defensa que va a ayudar sin duda mucho al país. Es que invertir en defensa no es invertir en armamento, es invertir en todo el tejido industrial español que trabaja para inteligencia artificial, nuevas tecnologías del multidominio, ciberespacio, satélites. Eso es invertir en defensa. De hecho, Ucrania nos ha demostrado que con el material comprado a Elon Musk están ganando la guerra. Con inteligencia se puede hacer mucho. Pero ya lo saben, si hay todavía oyentes que se han quedado con ganas de más, no tienen más que acudir a las publicaciones del Ministerio de Defensa con esta financiación del terrorismo internacional y su incidencia en la seguridad y la defensa. ¿De quién? Pues de María Inmaculada Antúnez Olivas, que es con quien hemos hablado, comandante de Intendencia, Diplomacia en Estado Mayor, diplomada en Estado Mayor y doctora en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. Comandante, ha sido un placer. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias. En Castilla y León, todo nace sabiendo. Sabe reconocer la excelencia de las cosas buenas, al arte de hacer feliz al paladar y dejar el corazón contento. Sabe degustar estrellas y conservar nuestra historia para disfrutar del presente. Tierra de sabor, el arte de degustar la vida. Junta de Castilla y León.
Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.